Video de introducción al bonsai y vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo anual de las plantas. Y antes de arrancar quería detenerme un poquito en un aspecto interesante de lo que es e importante de lo que es el bonsai y el trabajo con plantas. Una persona, un animal, tiene ciclos, como ya vimos, el ciclo diario de lo que sube y lo que baja del tronco y digamos, los sectores donde son los tejidos de vehiculización de sustancias a lo largo de la planta y a través de la planta. Y vemos que son cuestiones que tienen que ver con el día a día. Sube todos los días y baja todos los días, savia bruta y savia elaborada respectivamente. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el crecimiento de la planta, que lleva una cadencia anual. Y eso es lo que llena de ansiedad, a lo mejor nos llena de ansiedad a todos, y sobre todo al principiante. Entonces es un poco focalizar en cuál es el objetivo y tenerlo bien claro, cuál es el objetivo por el cual uno hace bonsai. Y bueno, básicamente tiene que estar enfocado en el amor y el gusto, el placer que uno siente al contemplar la naturaleza y la parte de las plantas, o sea, las plantas que componen la naturaleza. El tener un ejemplar de una especie determinada nos tiene que llenar de placer y su contemplación nos tiene que llenar de placer. Ese es el objetivo del bonsai, o sea, ver un árbol y tener ese árbol y poder cultivarlo y lograr que se mantenga vivo. Luego está toda la parte del diseño, pero como vamos a ver ahora, el árbol se rige en cuanto a crecimiento a ciclos que son anuales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cada trabajo muy probablemente, en su gran mayoría, se hacen una vez al año, máxime 2, en algunas muy pocas especies 3. Entonces estamos con que el bonsai es lerdo. No, el bonsai es instantáneo. Vos tenés el plantín y vos ya estás disfrutando del plantín. Después lo que estás haciendo es mejorarle las características estéticas a ese plantín, pero no necesariamente, o sea, no te tenés que apurar, porque los ciclos del árbol no son los ciclos de un animal, que uno a lo mejor tiene una mascota y en 4 o 5 meses a lo mejor ya está en estado adulto o en tamaño adulto. En cambio un árbol, bien, qué sé yo, un llamador y uno lo recolecta y el primer año no le hace nada y a veces ni siquiera el segundo. O una semilla que uno planta, el primer año lo único que hace es una poda de raíz, que bueno, todas estas son cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Así que bueno, antes de arrancar yo quería dejar bien en claro esto. El objetivo del bonsai es la contemplación de la naturaleza y luego si uno puede ir adquiriendo habilidades para poder darle un valor estético en cuanto a diseño a ese trozo de naturaleza que nosotros tenemos en una maceta, bueno, eso es un plus. Pero la base es contemplar la naturaleza en maceta. Eso es bonsai, ¿sí? Entonces, desde que nosotros partimos con el material que partamos, ya estamos disfrutando del bonsai. Y no nos pongamos en ansiosos porque, recordemos, no son los mismos tiempos lo de una planta que los de un ser vivo, que sea un animal o nosotros mismos. Bienvenidos a Corro Bonsai. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Corro Bonsai y hoy vamos a hablar un poco de lo que son los ciclos anuales de las plantas. Esto básicamente es ¿cómo se llama? Un resumen, una generalidad, ¿sí? Nosotros vamos después a hablar de nuevo de este tema,
por el hecho de que con la cuestión de la fertilización nos vamos a tener que adaptar a este tipo de ciclos. Alto short que tengo. Bueno, todos sabemos que el año se divide en 4 estaciones, ¿sí? Y a mí me gusta explicar, cuando explico este tema, en que las estaciones se asemejan a lo que es un día de una persona. Como para tenerlo, como para aprendérselo más rápido. Entonces, vamos a ponerle las horas, ¿sí? Vamos a poner que son las 7 de la mañana acá. Acá son las 12 del mediodía. Acá son las 4 de la tarde. Y acá son las 12 de la noche. No necesariamente tienen la misma cantidad de... No, las 12 de la noche no. Vamos a poner las 24. 24. Y acá vamos a poner las 16. Dependiendo. Si es Santiago del Estero, a lo mejor manejan otros horarios. Por ejemplo, porque allá el calor se maneja diferente y duermen más siesta. Pero en líneas generales, más o menos es esto. O sea, acá 24 horas. Por lo tanto, sabemos que acá es más o menos la noche. Ponemos una luna. Llegaste hasta acá, así que vas a tener que hacer un par de cosas. Primero, si te gustó el video, le das me gusta. Si te sirve, lo compartís en redes sociales con tus amigos y todo esto. Deja en tu comentario tu sugerencia que yo las leo para este o próximos videos. Y después suscríbete. O sea, toda esta información gratis. Mínimo, suscríbete. Y otra cosa más, si te interesa comprar herramientas del exterior, les dejo un link abajo con un descuento. Si se registran en tienda mía con ese link. Y bueno, les dejo seguir disfrutando el video. Y bueno, no se olviden de compartir. Compartan que el conocimiento está para distribuirse. Nos vemos, sigan con el video. Y acá sería el mediodía. Ponemos el solcito. Bueno, acá ponemos la noche. Mi habilidad de dibujo no es cuestionable, así que no quiero ningún comentario ahí abajo que diga, dibuja con los pies. Porque si dibujo con los pies no saben cómo escribo. Si están viendo cómo escribo para el ojete. Bueno, cuestión. Abajo vamos a poner la estación del año en el cual nos vamos a encontrar y más o menos cuál es la correlación. Podemos decir que cuando uno se acuesta a dormir, sería cuando uno descansa de todo lo que hizo durante el día anterior. Entonces el día comienza, digamos, a las 0 horas. Y entonces a mí me gusta empezar por el invierno. ¿Sí? Invierno. Que son, en el cual es una estación. Depende de qué latitud te encuentres. Te encontres. O estés. Vas a hacer un invierno más o menos crudo. Más invierno, más reposo hace una planta. Menos invierno, menos reposo. Lo cual no significa que un invierno más crudo es peor. Depende de la planta. Hay plantas que necesitan inviernos fríos, como por ejemplo los prunus, algunos citrus. La gran mayoría de los caducos necesitan mucho frío. ¿Por qué? Porque al tener mucha actividad, sobre todo en los meses cálidos, necesitan descansar. Entonces, no es que un calor continuo va a hacer que la planta crezca más. Va a crecer más, pero se va a enfermar más. Por lo tanto, en el invierno, la planta se dice que está dormida. ¿Sí? El flujo de savia de las raíces hacia las hojas, si es que las tiene, es mínimo. Está en el mínimo del ciclo de vida de esa planta. Por lo tanto, no hay gran cantidad de actividad, sobre todo de crecimiento, ¿sí? En algunas plantas paran un mes, hay otras plantas que paran más meses. Siempre depende del tipo de planta y del tipo de frío que haya. Pero básicamente no hay actividad en la planta.
Se puede decir que a las 7 de la mañana, nosotros podemos orientar más o menos eso acá en el hemisferio sur, en los meses de agosto y septiembre. Para mí es septiembre. Se despiertan las plantas. Hay algunas plantas que se despiertan antes, hay otras plantas que se despiertan más tarde. Un ejemplo clásico es ver que las plantas caducas quizás despierten antes y las plantas autóctonas despiertan mucho después. Ejemplo, lapachos, que son caducos, por ejemplo, hay veces que despiertan mucho después, igual que el jacarandá. Pero hay plantas que precozmente, como por ejemplo arces, ¿sí? Y algunos fresnos, eso se ven en el día a día. Es importante siempre la observación de la planta y de las plantas que nosotros tenemos, porque uno puede recolectar mucha información de muchos lados y ver que uno te dice, no, se despierta tal mes, no, se despierta tal otro. Tiene que ver mucho con esa especie en la zona donde vos estés. Entonces, muy probablemente si estás empezando bonsai, ya tenés que empezar a observar en el lugar donde vos vivas cómo actúa esa planta que vos tenés como bonsai o que vos querés como bonsai. Y ese año tenés que ver cuándo brota, cómo brota y si brota en qué mes, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque eso después te va a llevar a saber en qué mes al año siguiente vas a tener que trasplantarlo. ¿Por qué? Porque uno hace, por ejemplo, ya lo vamos a ver en otro video, los trasplantes un rato antes que se despierten o apenas se despiertan, ¿sí? Para minimizar el riesgo de traumatismo y de estrés de la planta. Bueno, luego tenemos el horario de la mañana, que podemos decir que vendría a estar representado por la primavera. La primavera es una temporada de rápido crecimiento y gran crecimiento de la gran mayoría de las plantas, en la cual una gran proporción florece y da fruto. Sobre todo las plantas que son recalcitrantes, que si no saben qué es la recalcitrancia, hay videos en mi canal. Entonces tenemos la planta que está en pleno crecimiento, ¿sí? Va a ser una planta distinta a la que puse antes, entonces le vamos a poner hojitas y sabemos que en esa época muchas incluso tienen flores. Ah, qué flores de mierda. Bueno, supongamos que esas son flores. En esta época uno aprovecha para podar, alambrar, redireccionar. Muchas veces se alambra en invierno también, dependiendo de si la planta tiene mucha actividad en primavera, o sobre todo en invierno. La parte del cambium, de la corteza, se ingurgita de líquidos y a veces uno lo puede dañar y puede dañar la planta o una rama si lo alambra a finales de primavera. Pero siempre invierno, en primavera, un poquito más flexible, tiene más cabida para el alambre, ¿sí? Tiene más cabida para la poda, porque en realidad brota enseguida, el pinzado. Y sobre todo la fertilización. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, tengan esto en cuenta, a mayor temperatura, más rápidas son las reacciones químicas. Entonces todo lo que sea crecimiento y necesidad de abonado va a estar aumentado en primavera. Luego tenemos el verano. El verano puede coincidir en el hemisferio sur. Casi siempre me gusta hablar de enero. El verano está representado por... Es como los seres humanos, ¿vieron? Hay seres humanos... Acá en Argentina básicamente hay una línea que divide más o menos la Argentina en zona norte y zona sur, y pasa más o menos por la altura del Rosario, un poquito más arriba. Los que viven al norte, imposible que no te duerman una siesta. Y a veces los que viven en el sur, y sobre todo en las grandes metrópolis, como acá Rosario o Buenos Aires, que no son tan amigos de la siesta o no es tan popular la siesta. ¿Qué es la siesta? La siesta es dormir después de comer, básicamente. Entonces, si vos te manducaste todo en la primavera, en el verano hay dos especies de plantas, ¿sí? Están las especies
que se tiran una siestita con hojas puestas, ¿no es cierto? No, la Z la hice al revés. Y existen otras plantas que siguen brotando, siguen brotando, siguen brotando, siguen brotando, y en realidad es su periodo de máxima actividad. En líneas generales puedo decir que las caducas son estas, y estas son las plantas nativas. Después podemos meter un poco más en uno u otro grupo, pero básicamente, por ejemplo, en verano el ficus va como trompada, el ombú va como trompada, el palo borracho florece en verano, el palo amarillo y todas las verbenáceas están en plena flor acá, que quizás no florecen en primavera. Entonces cuando se hace el matsuri en el jardín japonés, ahí Javier, saludo, yo que quiero exponer mi duranta, nunca la voy a poder exponer. ¿Por qué? Porque se hace en primavera y mi duranta florece acá, entre la primavera y el verano. Entonces no llego nunca para exponerla en flor. Pero en verano, ¿quién la detiene? No la detiene nadie, crece más que nunca. Todas las verbenáceas crecen. En cambio acá se detienen estas, las caducas. Entonces sí, están para exponer en primavera, porque ya casi están en la recta final de su primer crecimiento. Pero bueno, es una pequeña siesta. No duermen tanto como en esta época. Entonces, las que duermen hay que aprovechar para dejarlas descansar el tiempo que necesiten, protegerlas del sol. Muchas veces, bueno, a mí se me han quemado el Prunus majalev, se me quemó, se me han quemado Crataegus monogina, por descuidos de dejarlo a los rayos del sol. Y uno ve que no responde con nueva brotación. En cambio, los ficus que se me han quemado, los puse un rato a la sombra y ya volvió a brotar. Entonces, proteger a los que no crecen del sol, porque no pueden después defenderse con nueva brotación. Y el resto, bueno, ir podándolo y se puede seguir trabajando. Y obviamente, si sigue brotando, seguir fertilizando. Y luego tenemos la última... Y ya se está yendo muy largo este video. Yo pensé que lo iba a hacer más corto. Es más, un video que quizás no lo iba a hacer porque digo, no tiene sentido. Luego tenemos el otoño, que es como la tarde, ¿no es cierto? En la tarde hay gente que trabaja a la tarde. Hay árboles que florecen, sobre todo fructifican a la tarde. Entonces, muchas veces también se trabaja a la mañana y se va... Quiero que se queden con este concepto. Uno trabaja a la mañana, va a la casa, ya comido de su trabajo, obviamente, se duerme una siesta y cuando se levanta va a hacer los mandados. ¿Para qué? Para tener comida para la noche. Entonces, vamos a poner el símbolo... Vamos a poner una carterita, qué sé yo, y el signo pesos. Ah, al revés. Tengo un problema. Entonces, uno va a... Estas son cosas que, digamos, que salen dentro de esta bolsa, que es la bolsa del supermercado, ¿no? Esta es la tirita. Bien. Si uno va a buscar provisiones, significa que el otoño lo que hace la planta es no solo volver a brotar y a florecer y a hacer toda su cuestión de almacenar nutrientes para después brotar en invierno, sino que también crece. Pero esto es importante porque es muy importante la fertilización en otoño, y subrayamos otoño, dado que todo lo que absorba acá lo va a mantener mientras duerme y lo va a utilizar para despertar en primavera de ese mismo año, ¿sí? A nosotros en el hemisferio sur tenemos el año que nos cae acá, sobre el comienzo de la primavera, al comienzo del verano. Entonces, lo que yo considero una temporada es un año, pero dividiéndolo con el cambio de año acá en el medio. En el hemisferio sur a lo mejor no presta para tanta confusión, pero muchas veces va a decir esta temporada no me refiero al año en curso, sino en la temporada que va del invierno al otoño. Entonces en el otoño crece y también absorbe todos los nutrientes que va a tener que usar para despertar en la primavera y para continuar con vida durante el invierno.
Entonces, por ejemplo, árboles se pueden recolectar acá, pues sabemos que acá tenemos una segunda brotación, aparte de recolectar árboles acá. No los quiero embarullar, esos son conocimientos que vamos a tener que incorporar a lo largo de los videos. Así que bueno, básicamente quiero que queden claros los siguientes conceptos. El ciclo de crecimiento tiene un año. Hay algunas plantas que tienen una pequeña siesta durante el verano, hay otras que siguen creciendo, pero siempre recordar que en invierno la planta se para, en primavera, en otoño crece activamente y en verano algunas crecen más todavía y otras no. Y tener en cuenta que todos los trabajos que nosotros hagamos tiene que ver con esta periodicidad en la cual se dan los fenómenos de crecimiento en las plantas. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Y tenerlo siempre en cuenta en qué momento pasan cada una de estas cosas en tu lugar donde vivas y con las plantas que vos tengas ahí cuando vivas. Podés hacerle caso a alguien por internet, o a veces si me preguntan a mí, que muchas veces me han preguntado épocas, y bueno, yo hago diferentes cosas en diferentes épocas que tienen que ver con lo que yo vivo acá en Rosario. Por eso es importante que si ustedes quieren empezar bonsai, que hagan bonsai siempre con alguien que sepa más sobre todo. Y si tienen un profesor o alguien que los pueda ir guiando de su propia localidad, sería lo ideal. Y si no lo tienen, bueno, afilar la vista y apuntar a la observación, sobre todo de lo que es el crecimiento y no crecimiento. O sea, cuando no crece, cuando se frena, generalmente en invierno y en verano intenso, y cuando crece, que por lo general son finales de invierno y finales de verano, en primavera y otoño, ¿sí? Así que bueno, si les gustó, le dan a like, si les sirve, lo comparten. Y es importante que compartan. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que alguien está tirando una data que no tienen y lo hace gratuitamente, a mí me sería muy útil que ustedes compartan estos videos a la gente que creen que lo puede llegar a aprovechar. Después, si se quieren hacer miembros del canal, bienvenido sea. A mí me ayuda también a seguir haciendo videos así, a comprar pizarrones y fondos negros. Y bueno, la virome que se está gastando también me ayuda. Y bueno, se suscriben al canal si les sirven les gusta esta clase de videos. Y bueno, dejo la opción de que escriban en los comentarios cualquier sugerencia, que las leo. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.